Hoy nos metemos de lleno en un tema que, vamos, nos rodea a diario. El de las noticias falsas, las famosas fake news. Parece un concepto muy moderno, muy de redes sociales, pero en realidad tiene unas raíces profundísimas. Y para analizarlo tenemos aquí la guía de la exposición Fake News, la fábrica de mentiras, del espacio Fundación Telefónica. Que es un material muy completo, la verdad. Sí, la idea es desgranar un poco este análisis y entender la anatomía de la mentira, cómo se crea, por qué nuestro cerebro se la cree y sobre todo qué podemos hacer. Y fíjate, ya para empezar, el propio documento nos obliga a afinar un poco el lenguaje. ¿Ah, sí? Sí, porque solemos meterlo todo en el mismo saco, en fake news, pero hay matices. Se distingue entre noticias falsas, que es algo inventado al 100% para engañar. Vale. Y un término más amplio que es desinformación, que ya incluye cualquier cosa que sea errónea o engañosa. Incluso se habla de noticias falseadas, que es cuando coges algo real y lo manipulas. Entiendo. O sea, no toda la desinformación es una mentira inventada de cero. Exacto. Vale. Con esto claro, hay un dato que se cita al principio de un estudio del MIT y ese es demoledor. Sí, el de Twitter. Ese. Concluyó que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas y que llegan a 100 veces más personas que las verdaderas. Es una barbaridad. La pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué nos atrae tanto la mentira? Pues la respuesta que se explora es una combinación de dos cosas. La tecnología que usamos y, bueno, la psicología que traemos de serie. A ver. Por un lado, claro, están los algoritmos de las redes. Están diseñados para premiar lo que genera una reacción fuerte, sea verdad o no. Pero lo más fascinante es que la tecnología solo amplifica una vulnerabilidad que ya está en nosotros. En nuestros sesgos cognitivos, ¿no? Justo. Suena a un punto débil en nuestro sistema operativo mental, como un fallo de fábrica que los creadores de bulos saben explotar perfectamente. Totalmente. Y la guía destaca varios. El primero es quizá el más intuitivo, el sesgo de confirmación, que es que nos creemos lo que ya pensábamos antes. Eso es, buscamos y aceptamos sin dudar lo que refuerza nuestras ideas y somos súper escépticos con lo que las contradice. Luego está el sesgo de anclaje. El de anclaje. Sí, la primera información que recibimos de un tema, sea correcta o no, se queda ahí como un ancla. Y es muy difícil de mover después. Claro, es como si la primera impresión contara muchísimo más de lo que debería. Exacto. Y a eso súmale el sesgo de autoridad, que nos hace dar por bueno algo si viene de una fuente que parece oficial o experta, aunque no lo sea. Ya. Y por último, uno que es muy sutil pero potentísimo. El efecto de la verdad ilusoria. Suena... Interesante. Lo es. Una mentira, por muy absurda que sea, si la oyes y la ves repetida suficientes veces, tu cerebro empieza a procesarla como si fuera cierta, por pura familiaridad. Espera. Eso me recuerda a un ejemplo perfecto que se analiza en el material. A ver. La imagen del Papa Francisco con ese abrigo blanco acolchado de Balenciaga. Claro. Se hizo viral en segundos. Muchísima gente la creyó al instante. ¿Eso es esa verdad ilusoria en acción o es una mezcla de todo? Es la tormenta perfecta. Tienes el sesgo de autoridad, es el Papa. Encaja con ideas preconcebidas sobre la ostentación, sesgo de confirmación. Y al compartirse masivamente se activa la verdad ilusoria, y que genera una emoción muy fuerte, sorpresa, burla, indignación. Claro. Y se comparte antes de que la lógica pueda intervenir. Es un cóctel infalible. Y lo increíble es que este cóctel se lleva sirviendo siglos. El material deja clarísimo que esto no es ni de lejos un invento de Internet. Ni mucho menos. El análisis nos lleva a la antigua Roma, con el caso de Cleopatra. Cleopatra. Sí, la imagen que tenemos de ella, la de femme fatale, exótica, manipuladora. Sí, la que todos conocemos. Pues resulta que esa imagen fue el resultado de una de las campañas de desprestigio más eficaces de la historia. No me digas. Sí, orquestada por su enemigo Octavio para justificar la guerra contra ella y Marco Antonio. O sea, propaganda política pura y dura. Pero ¿cómo la difundía en esa época? Pues usaba todos los medios que tenía. Por ejemplo, acuñaba monedas con eslóganes breves y demoledores contra ellos. El documento las describe, con mucha gracia, como los tweets del siglo I a.C. Qué buena analogía. Un mensaje simple, repetido miles de veces y que llega a todo el imperio. Exacto. Y me imagino que en la Edad Media, con el poder de la Iglesia, estas técnicas se perfeccionaron.
Se perfeccionaron y se usaron para justificar poder y violencia. El texto pone dos ejemplos que son escalofriantes. A ver, Por un lado, la donación de Constantino, un documento que se demostró que era falso, pero que durante 700 años sirvió a los papas para reclamar un poder terrenal inmenso. 700 años. Increíble. Y por otro, los libelos de Hangre, el bulo antisemita de que los judíos asesinaban a niños cristianos para sus rituales. Una mentira atroz para justificar persecuciones y matanzas durante siglos. ¡Qué horror! Y claro, con la llegada de la imprenta, el potencial de difusión se multiplica. Hay un ejemplo que me ha encantado, el mito de la Armada Invencible. Sí, ese es un caso de estudio de rebranding propagandístico casi. Rebranding. Sí. Resulta que el término Armada Invencible lo acuñó la propaganda inglesa después de la batalla para magnificar su victoria. Ah, ¿no se llamaba así? No. En España se la conocía como la Grande y Felicísima Armada. Además, se vendió como una aniquilación total, cuando en realidad 2/3 de la flota lograron volver a puerto. La historia la escribe el vencedor y además le pone un titular sensacionalista. Desde luego. Y esa idea de titulares sensacionalistas nos lleva de cabeza a la edad contemporánea y a la prensa amarilla. Ahí es donde la desinformación se industrializa. El caso paradigmático que se detalla es la explosión del acorazado Maine en La Habana en 1898. Ujú. Sin una sola prueba, la prensa de William Randolph Hearst culpó a España. El objetivo era clarísimo, empujar a Estados Unidos a la guerra. Hay una frase famosa de Hearst sobre eso, ¿no? Sí, la que le dijo a su ilustrador en Cuba: «Usted proporcione los dibujos, yo pondré la guerra». Y la puso. Aquello fue clave para que España perdiera Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y poco después, un medio nuevo, la radio, demostraría su propio poder. Claro, el caso de Orson Welles y la Guerra de los Mundos. Legendario. Demostró cómo un medio que entra directamente en tu casa con esa voz que parece de autoridad puede anular el juicio crítico, aunque se avisó de que era ficción. El formato de noticiario de última hora hizo que miles de personas entraran en pánico. Creyendo que los marcianos estaban invadiendo de verdad la Tierra. Cada nueva tecnología trae una nueva y más potente forma de diseminar la mentira. Y así aterrizamos en la era digital, donde la velocidad y el alcance son, casi infinitos. Pero lo que me parece fascinante es que las motivaciones a menudo ya no son ni políticas. Ese es un punto clave. El análisis nos lleva a Veles, un pueblecito de Macedonia. Veles. Sí, en 2016 se convirtió en una de las mayores fábricas de noticias falsas del mundo sobre las elecciones de Estados Unidos. ¿Pero por qué? ¿Qué interés tenían? Ninguno. Eran unos jóvenes que se dieron cuenta de algo muy simple. Las noticias falsas y polarizantes sobre Hillary Clinton generaban muchísimos más clics, y cada clic era dinero por publicidad. O sea que la indignación cotiza en bolsa. Era un negocio, puramente económico. Este caso ilustra perfectamente dos conceptos que se mencionan: infoxicación y posverdad. Exacto. La sobrecarga de información, la infoxicación, nos impide distinguir el grano de la paja. Y en ese caos, la posverdad, la idea de que las emociones importan más que los hechos, campa a sus anchas. Y si a eso le sumamos tecnologías como los deepfakes, el desafío se vuelve mayúsculo. Desde luego. La capacidad de crear evidencias falsas de que alguien ha dicho o hecho algo que nunca ocurrió es una amenaza muy real. La exposición incluía una instalación donde podías ver tu propio rostro manipulado en tiempo real. Uf, tiene que ser impactante. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. Frente a todo esto, ¿estamos indefensos? ¿Cómo podemos combatirlo? Bueno, el documento plantea un enfoque en dos niveles. El más visible es el fact-checking, la verificación de datos. Lo que hacen organizaciones como Neutral o Maldita.es aquí en España. Exacto. Su trabajo es esencial para desmentir bulos concretos que ya están circulando. Claro, pero aquí me surge una duda. ¿Con la avalancha diaria de información, es realista pensar que podemos verificarlo todo? ¿No corremos el riesgo de acabar agotados en una especie de parálisis sin saber ya en qué confiar? Esa es una objeción muy importante. Y por eso el fact-checking es solo una parte de la solución. La otra, la más profunda, es la alfabetización mediática y digital. Pasar de curar a prevenir. Eso es, no se trata solo de desmentir la mentira, sino de entender cómo funciona el ecosistema, qué es un algoritmo, cómo funcionan los bots, qué intereses económicos hay detrás de un titular. Es darnos las herramientas para no caer en la trampa.
En ese sentido, el material ofrece una especie de kit de supervivencia digital, con consejos muy prácticos. Sí, algunos muy básicos pero que se nos olvidan, como comprobar la fuente y la fecha. A veces una noticia es real, pero de hace 5 años, y se comparte ahora para generar una impresión falsa. O leer más allá del titular. ¿Cuántas veces el titular dice una cosa y el cuerpo de la noticia la matiza o incluso la contradice? Totalmente. Y otro consejo clave es desconfiar de cualquier noticia que nos provoque una reacción emocional muy intensa, ya sea indignación o una alegría tremenda. Suelen estar diseñadas para eso, para cortocircuitar nuestra lógica. Y quizá lo más importante, reconocer nuestro propio papel, no compartir por impulso y ser conscientes de nuestro filtro burbuja. Ese concepto del filtro burbuja es crucial. Los algoritmos nos enseñan lo que creen que nos va a gustar, lo que confirma nuestras ideas. Y acabamos viviendo en una cámara de eco, aislados de otras perspectivas. Por eso, romper esa burbuja activamente, buscando fuentes con las que no estamos de acuerdo, es un ejercicio de higiene digital fundamental. Entonces, la gran lección no es que Internet inventó la mentira, sino que le dio superpoderes. La tecnología cambia, de la moneda al tweet y al deepfake. Pero el objetivo de la desinformación y el punto débil que explota, nuestro cerebro, siguen siendo los mismos que en la Roma de Octavio. Exacto. Y para ilustrar esto, el análisis se cierra con un personaje sorprendente, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, Uno de los padres fundadores de Estados Unidos. el mismo, pues en 1782, después de que terminara la guerra, falsificó un periódico entero para difundir una historia espeluznante sobre masacres supuestamente cometidas por nativos americanos aliados con los británicos. Propagandístico. Envenenar la opinión pública para presionar en las negociaciones de paz. Es un ejemplo brutal. Un padre fundador usando las mismas técnicas que un chaval, en Vélez, 200 años después. Tal cual. Y esto nos deja con una última idea provocadora que plantea el material. Describe un proyecto artístico llamado Nice Fake News, que usa las mismas técnicas de viralización para difundir noticias falsas, pero positivas. Bulos optimistas, ¿sí? Para, según sus creadores, hacer del mundo un lugar mejor. Y esto abre un debate interesantísimo, ¿no? Si el objetivo es noble, ¿cambia la naturaleza de la mentira? ¿Puede la desinformación usarse para el bien? ¿O toda manipulación es, por definición, peligrosa? Buena pregunta. Para seguir reflexionando.